Experimento para obtener líquido refrigerante lubricante en el aparato AVS. El líquido refrigerante lubricante que obtuvimos se usa para preparar de 3 a 10% de emulsión, que se usa en el tratamiento de aceros y aleaciones aleados inoxidables y resistentes al calor. En las operaciones de torneado, taladrado, fresado, escariado, roscado, brochado, rectificado en modos difíciles, así como para cortar aleaciones de aluminio. Para preparar 1 litro de líquido refrigerante lubricante utilizamos un vaso de precipitados de 1,5 litros. Antes del inicio de la mezcla agregamos sulfonato de sodio y cintanol, como surfactante el aceite industrial I12A y lo calentamos a una temperatura de 80 grados de Celsius. Luego, el vaso de precipitados se colocó en la zona operacional del aparato y se mezcló durante varios segundos. Según análisis de laboratorio, las principales características del líquido refrigerante lubricante. El esquema tecnológico para la producción continua del líquido refrigerante lubricante utilizando el aparato AVS incluye el siguiente equipo principal: contenedores para materias primas y calentarlos a la temperatura requerida, una bomba dosificadora, un aparato AVS y un tanque receptor. La temperatura en el área operacional del aparato AVS es de 70 a 75 grados de Celsius. La capacidad del aparato AVS 150 será de 5 metros cúbicos por hora, consumo de energía 7,5 kilovoltios por hora. Estamos interesados en su opinión sobre este video. Deje sus comentarios y deseos. ¿Qué otro experimento en el aparato AVS les gustaría ver?